Hola y bienvenidos a Así Veo las Cosas con Jorge Ramos. Obviamente yo no soy Jorge Ramos, no es que Jorge Ramos rejuveneció 20 años y se quedó pelón. No, yo soy Eduardo Padilla y es un gusto estar aquí con ustedes. Tampoco está Maite Interiano. Resulta que Maite tuvo su segunda hija este fin de semana y la felicitamos muchísimo por eso. Pero tenemos mucho que cubrir el día de hoy. Tenemos noticias del cierre parcial de gobierno y tenemos noticias internacionales desde el buque ruso que entró en el bloqueo cubano hasta noticias del Medio Oriente, de la guerra con Irán y noticias desde Israel. Pero bueno, vamos a empezar primero con noticias de aquí de Estados Unidos. Vamos a hablar del cierre parcial del gobierno. El contexto que quiero que tengan es que el cierre anterior duró 43 días, fue del 1 de octubre al 12 de noviembre del 2025. Hoy se están cumpliendo 45 días del cierre parcial de gobierno que empezó el 14 de febrero. Ahora, este solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional, pero por orden ejecutiva del presidente Donald Trump se le va a pagar entre hoy y mañana a los agentes del TSA, que es la Administración de Seguridad en el Transporte. Vamos a escuchar las palabras de Tom Homan, quien es el zar de la frontera de la Casa Blanca. There is a plan to get these TSA agents pay, hopefully by tomorrow, Tuesday. So yeah, it's good news because these TSA officers are struggling. They can't feed their families or pay their rent. Your heart goes out to them because they're sitting there right now working very hard and not being paid while members of Congress down on vacation getting paid. It's ridiculous. Bueno, palabras loables, pero la crítica que ha recibido Donald Trump es que si él tenía este poder de la orden ejecutiva, pues ¿por qué no lo usó antes? ¿Y por qué no le paga a todos? O sea, porque esto es para los agentes del TSA, pero ¿quiénes son los que no reciben su pago? Pues son los empleados de FEMA, que es la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, también los guardacostas, el Servicio Secreto y otras agencias de seguridad. Todos ellos seguirán sin paga, pero bueno, son los agentes del TSA los que ya estarán recibiendo entre hoy y mañana sus cheques. Ahora, Johnny Jones, del sindicato de agentes del TSA, tuvo sus palabras a hablar al respecto porque él se queja un poco de que no hay compensación por lo que ya han sufrido los agentes. Pues, ¿qué dice él? Resulta que hay personas que han dejado de pagar cuentas, se les han cortado los servicios básicos, empleados han recibido avisos de desalojo de sus casas, otros que duermen en sus autos, otros les han embargado sus autos. ¿Y qué pasa? Pues es que hay que pagar esas cuentas. Entonces, pues muchos agentes han tenido que faltar a su trabajo y buscar otras formas para ganarse la vida. Vamos a escuchar las palabras de Johnny Jones del sindicato de agentes de TSA. A lot of people have incurred debts over the time, and like the late fees and all those things don't go away, so you don't get compensated for those issues. That's the reason why we've been out pushing like, hey, everybody needs like a $10,000 bonus just so they could fix their lives, because this has been a catastrophe. TSA officers have been used as political pawns in other parts of the department, and the damage to the TSA officer is not going to be magically fixed by just giving us our back pay. We have totally taken on tremendous amounts of debt on the behalf of the American people. Y es por eso que estos agentes, muchos han faltado a su trabajo porque pues tienen que ganarse la vida. Y a raíz de eso es que el gobierno de Donald Trump decidió incluir al personal de ICE a que vayan a suplir a estos agentes de TSA en los distintos aeropuertos. Ahora, Tom Homan, en entrevista para el programa State of the Union de CNN con Jake Tapper, habló al respecto. Vamos a escuchar. We'll see. It depends how many TSA agents come back to work, how many TSA agents have actually quit and have no plan coming back to work. I'm working very closely with the TSA administrator and the ICE director to decide what airport needs what. But, God bless the men and women of ICE. They're doing a job. They're plugging those holes. They're keeping the security of the airport at a high level, again, because the heightened threat, that we're in right now. Thank God the the ICE agents are there, protecting the exit lanes, doing identification checks, plugging the security holes. Y ahora se preguntarán ustedes por qué los agentes de ICE sí les están pagando, a diferencia de los agentes del TSA que pues ahora les van a pagar con esta orden ejecutiva, pero no les han pagado. Pues resulta que es gracias a, se acordarán de ese Big Beautiful Bill, esa ley que se estableció el año pasado, en el 2025, que les dio fondos por $75,000 millones para ICE
para los próximos 4 años. Y pues de ahí. Ahora, ¿quiénes pueden acabar con este cierre del gobierno? Pues es muy sencillo, es el Congreso. Pero resulta que se fueron de vacaciones de Semana Santa y de Semana de Pascua. O sea, 2 semanas estarán fuera. ¿Y qué opina el pueblo americano de sus congresistas? Vamos a escuchar una de las reacciones. I am mad as well, and I wish that we could collectively fire them all. I just think it's ridiculous that they're on Easter break and that the TSA agents were not being paid. It's completely unacceptable that they can't come to a resolution. Collectively, they work for us, and I feel like they should be held accountable. Bueno, y hablando de gente inconforme, el sábado fue la tercera edición de las protestas No Kings o No Reyes, que son precisamente contra el supuesto autoritarismo de Donald Trump. Las 2 anteriores sucedieron en junio y en octubre de 2025 y aquí las pueden ver en pantalla. Los organizadores dicen que asistieron aproximadamente 8 millones de personas en 3.300 eventos en los 50 estados del país. Y como las últimas encuestas ponen la aprobación de Donald Trump a la baja, en 36% según Reuters Ipsos, los demócratas están muy entusiasmados por todo esto. Pero ¿qué pasa? Según un análisis del New York Times, en octubre, en esa protesta anterior de No Reyes, el 48% de las protestas fueron en pueblos o ciudades gobernados por republicanos. Y esta vez el número subió a 49%, o sea, básicamente igual. Falta ver los datos del 2026, pero en 2025, según una encuesta a los participantes en 300 de estos eventos, 90% de las personas que estaban protestando son personas blancas, son personas en su mayoría mujeres y con estudios universitarios, esto según la American University. Entonces, no es representativo del pueblo en términos generales de Estados Unidos. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora del bloqueo que mantiene el gobierno de Donald Trump en Cuba. Pues resulta que la administración autorizó la entrada de un buque ruso con petróleo. Recordemos que era Venezuela quien mantenía a Cuba a flote con el petróleo y en menor medida también lo hacían México y Rusia. Pero todo esto se acabó con el bloqueo. Bueno, se acabó hasta ahora. Escuchemos lo que tuvo que decir Donald Trump al respecto. Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans out who were thrown out of Cuba. In many cases, their family members were mutilated and killed by Castro. Well, Cuba's going to be next, yeah. There's a report that the U.S. is going to let a Russian oil tanker go to Cuba. Is that true? Well, we have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. That report is true as far as you know? Well, I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that helps? Whether it's Russia or not, what? Do you worry that helps Vladimir Putin, though? Doesn't help him. Why? He loses one boatload of oil. That's all it is. It's fine. If he wants to do that, and if other countries want to do it, it doesn't bother me much. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. They have very bad and corrupt leadership. And whether or not they get a boat of oil, it's not going to matter. I'd prefer letting it in, whether it's Russia or anybody else, because the people need heat and cooling and all of the other things that you need. Bueno, ahora ya no le importa, pero recordarán que México suspendió los envíos de petróleo a Cuba en enero. Y precisamente fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que fue una decisión soberana, sin presión de Estados Unidos, según dijo ella. Vamos a ver si eso cambiará ahora. Y bueno, en más noticias internacionales tenemos las imágenes de un grupo de periodistas de CNN siendo acosados por soldados del ejército israelí. Se trata del equipo de producción del periodista Jeremy Diamond, que estaban el jueves reportando sobre un establecimiento ilegal israelita en territorio palestino. Y llegaron los soldados, les apuntaron con sus rifles, los ordenaron dejar de filmar y los detuvieron de manera agresiva a ellos y a unos civiles palestinos. Estos actos de hostilidad contra los medios obviamente son inaceptables y la respuesta israelí es que van a investigar el asunto y por ahora ya suspendieron al batallón involucrado. Vamos a verlo. לא מצלמה. שב. תוריד. מה אתה עושה? אנחנו עיתונאים, מה אתה עושה?
Don't touch him like that. Don't touch him like that. Give me my phone. Bueno, y de hecho hace días la policía de Israel le fracturó la muñeca a otro periodista, un productor también, de hecho, de CNN. Y bueno, hablando de Israel como parte de esta guerra contra Irán, ellos están en guerra también contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, que son financiados por Irán. Y resulta que 2 miembros de las fuerzas de paz de la ONU fueron asesinados en una explosión, pero aún no se sabe de quién fue el ataque. Y precisamente es el tema de Irán sobre lo que Donald Trump tuvo mucho que decir. Vamos a escuchar. So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. Entonces, por un lado, dice que van bien las negociaciones porque pues Irán permitió el paso de 20 buques comerciales por este estrecho de Hormuz, que Irán mantiene un bloqueo actual. Y dijo que pues han sido razonables, que es una señal de respeto. Pero, por el otro lado, los amenaza que si no cooperan, entonces pues va a haber consecuencias. ¿Y qué consecuencias dice? Pues van a ser ataques a infraestructura crítica de energía y plantas de desalinización. Vamos a recordar que gran parte de Irán es desierto y ellos necesitan esas plantas para tener agua potable. Y ayer, Domingo de Ramos, el Papa León tuvo algo que decir sobre la gente que hace guerra en nombre de Dios. Vamos a escuchar. Fratelli, sorelle, Brothers and sisters, this is our God, Jesus, Prince of Peace, who rejects war, whom no one can use to justify war. He does not listen to the prayers of those who wage war, but rejects them, saying, even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Bueno, el contexto es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, hizo un llamado desde el Pentágono al pueblo de Estados Unidos para que recen en nombre de Jesucristo por la victoria americana. Y justamente ayer, Domingo de Ramos, por primera vez en siglos, les fue prohibida la entrada a líderes católicos en Jerusalén, incluyendo al cardenal Pier Battista Pizzaballa, que era uno de los posibles candidatos a papa en el último cónclave, donde sabemos que quedó el Papa León XIV. La justificación fue que porque en Tierra Santa las calles son más angostas y hay pocos espacios protegidos en caso de ataques de parte de Irán.